Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, Fernando, un jueves 18. Tantas cosas que contar que es difícil saber por dónde comenzar. Yo quisiera que hoy hiciéramos entre todos un ejercicio de carácter estratégico. ¿Cómo está el mundo? Y en ese mundo, ¿cómo estamos nosotros? Exacto. Pero le tengo que decir algo antes de ir a ese. Estuve escuchando lo que dijo desde Miami Jaime Bailey. Y debo decirles con toda franqueza que como panameño, como padre de familia, como hombre y como miembro de esta sociedad y propulsor del derecho de todos los ciudadanos y del respeto que debemos mantenerlos, debo decir que yo rechazo categóricamente la forma en cómo Jaime Bailey se refiere a la diputada panameña, vicepresidenta de la Asamblea, Zulay Rodríguez. Jaime Bailey es un intelectual brillante, pero perverso. Un hombre que maneja la sorna de una forma... Perverso. La mayoría de las veces se sobrepasa. Pero eso es estilo. Él tiene el derecho a expresar su punto de vista. Yo tengo el derecho a expresar mi punto de vista. Discrepo con la forma y el contenido de la posición que tiene, en este caso particular, la diputada Zulay Rodríguez en la ley migratoria, y después lo voy a explicar. Pero no puedo aceptar que nos refiramos en esos términos a una mujer, sobre todo en la forma como lo hizo ayer. Además que rechazo esto desde la óptica que se lo estoy planteando. Hay que hacer un esfuerzo por mantener la objetividad. Hay que hacer un esfuerzo por mantener la tolerancia, porque estos son temas espinosos, complicados, cargados de mucha emoción. Ahora le hablo un poco sobre eso. Pero fíjese, parto por decirle un dato pequeño y se lo voy a decir porque como panameño yo estudié en Puerto Rico. Fue una de mis pasadas por las universidades, la tuve allí, en Mayagüez, Puerto Rico. Renuncia Ricky, es el hashtag que están usando para... Y Ricky, y detrás de eso está Ricky Martin y está todos los regueceros. Puerto Rico está viviendo una época histórica. ¿A qué se debe todo eso? Bueno, a una filtración de 900 páginas, no es cualquier cosa, que se dieron entre las comunicaciones del señor gobernador de Puerto Rico. ¿Por qué Puerto Rico tiene gobernador? Porque tiene un Estado libre asociado, no es ni Estado ni está asociado, está casi divorciado de los Estados Unidos. Sí. Y creo que el presidente Trump ni lo quiere. Esta comunicación del señor gobernador Rosselló se dio a través de alguien que todo el mundo decía que Telegram era una cosa imbatible. Imbatible. Inviolable. Imbatible no es la palabra, sí, inviolable. Inviolable. Era segura. Bueno, es a través de Telegram en que esta comunicación se daba en 900 páginas y el Centro de Investigación de Periodistas Puertorriqueños tuvo acceso a esas 900 páginas y la hace pública. Y ahí hay toda clase de ñamería. Posiciones contra las mujeres, misógenas, homosexuales. Homofóbicas, todo. Todo. Y esto ha levantado a Puerto Rico en una de las protestas, y no solamente la comunidad puertorriqueña de la isla, sino en Nueva York, en donde haya puertorriqueños hay una protesta contra este caballero. Orlando y Nueva York, que son las dos ciudades donde más... Y ya el Departamento de Justicia de la isla Heights le ha levantado una investigación y muchos han pasado por allí y le van a levantar cargos. Yo creo que lo mejor que habría ahí está, en Puerto Rico, en Nueva York, en Chicago, en Miami, en donde haya puertorriqueños, en España, en todos lados del mundo hay protestas. Esto es inédito en Puerto Rico. Sí. Y están cansados de la corrupción, del abuso del poder. Bueno, de las cosas que se robaron en la ayuda que llegó para María. El Rosselló está metido en un gran problema. Que al final eso fue lo que acabó con Somoza también. Eso es cuando usted no sabe hacer la lectura del estado de ánimo del pueblo. Puerto Rico no está acostumbrado a eso, que yo quiero que ustedes sepan. En Puerto Rico esas protestas no son tan comunes. Siempre las hacía el estudiantado universitario. Éramos nosotros los estudiantes que estábamos en las calles, no el pueblo. Hoy, con Ricky Martin a la cabeza y los regueceros más importantes de Puerto Rico, anoche levantaron las barricadas, se fueron ahí a la fortaleza, que es la mansión del gobernador, ¿no así?
y la policía tuvo que entrar con gases lacrimógenos a dispersar esto. Esto va a crecer. Bien. Quisiera proponerles que miráramos el mapa y veamos los problemas estratégicos que le voy a plantear. Y se los voy a plantear porque ello va a tener importancia en dos temas que a nosotros en Panamá nos interesan. Fernando, el comercio y el costo del petróleo. Ya mañana hay un anuncio Fíjense del aumento de la gasolina. Fíjense lo que le voy a decir. Si usted mira y toma pedazo por pedazo y hace una amalgama de lo que está ocurriendo en el Mediano Oriente, fíjense las cosas que usted tiene que tomar en consideración. Si se para en el mapa y ve a Turquía, Turquía acaba de decir, yo me quedo con los S-400 y los Estados Unidos no todos los F-35, que son los superaviones de combate. Aviones de combate. Fíjense esto. Esto distancia a Turquía de los Estados Unidos y lo acerca a Rusia y crea una nueva correlación de fuerzas, siendo Turquía un país bisagra entre Oriente y Europa. Y con Rusia, que ha sido su enemigo tradicional. Y aliado con siempre. Rusia. Sí, desde el Imperio Otomano, Fíjese. Rusia ha sido el enemigo tradicional de Turquía. Rusia acaba de decir que eliminan los misiles de corto y mediano alcance. Europa, a OTAN le dice que trate de revivirlo. ¿Por qué? Porque a quien amenazan realmente estos misiles rusos es Europa. Claro. Siria ha roto la línea que se había lanzado de destruir el país como se hizo con Libia. Y las fuerzas militares bajo Assad y con el apoyo militar de Rusia, de Irán y el respaldo diplomático de Turquía han logrado vencer a las llamadas fuerzas revolucionarias que estaban impulsadas por el Estado Islámico. Y quedan algunos bolsones de resistencia. Fíjese esto. Si usted estudia el Kurdistán, los kurdos, que son 3 grupos, En 3 países distintos. ayer en Irak asesinan a un vicecónsul de Turquía en el norte de Irak. El gobierno actual de Irak es proiraní Es chiita. y está en contra de políticas de los Estados Unidos. Irán en abierta confrontación con los Estados Unidos porque los Estados Unidos se salió del tratado nuclear para el control nuclear de Irán. Y más que nada, el presidente Trump lo hace para hacerle un desplante a Obama. Y ha creado un problema serio. Y ayer el Irán, en una entrevista que le decían al ministro de Relaciones Exteriores, decía, nosotros podemos cerrar el estrecho de Hormuz, no lo hacemos porque no es nuestro interés. Wow. Y eso inmediatamente crea tensión. Todo esto indica que las fuerzas de inteligencia norteamericanas en el campo van a usar ahora a los kurdos para irritar y traerle problemas a Turquía, que tiene un enfrentamiento histórico con los kurdos, Siria e Irak. Entonces este problema, y en todo está la seguridad de Israel. En medio de todo esto, el norte de África revuelto, con una Libia destrozada, con una Argelia A punto de destrozarse. pidiendo cambios fundamentales y un Sudán que no sabe, ya pactaron en África ningún acuerdo dura más de un año. Bueno, este es por 4 años, 2 le tocan a los militares presidirlos, los últimos le tocan a los civiles, 6 civiles y 5 militares, eso no va a parar en nada, se los advierto desde ahora. ¿Y por qué esto es importante? Porque el nivel de incertidumbre que se genera en esta región pesa sobre no la disponibilidad de petróleo, sino por el riesgo de primas que tienen las primas de seguro para los barcos, para el transporte. Entonces, al aumentar esos riesgos, aunque no haya disminución de los volúmenes de producción, hay un incremento de Está en costos. el costo. ¿Dónde se refleja eso? Acá en nosotros. Entonces, en medio de esto, un presidente de los Estados Unidos que un día dice una cosa sobre Irán, otro día sabe otra, amenazas contra amenazas, mueven barcos, no mueven barcos, Rusia sí, no Rusia sí, Europa contra Europa, una Europa debilitada, que incluso entra esta semana en su recta final para escoger quién es el próximo primer ministro. Y si gana Boris Johnson, que es casi prácticamente uno de los
las probabilidades más altas, él dice que en octubre se saca a la Gran Bretaña de allí con o sin acuerdo. Wow. Si Gran Bretaña sale sin acuerdo, va a entrar en una recesión. Y eso va a tener un efecto en el desarrollo económico de Europa. Además De que una u otra toda forma. toda la importancia de la City como el gran banco del mundo, ya se está hablando de Frankfurt. Si se sale, si una salida así de radical. Claro, en ese caso, nosotros abre una oportunidad nueva para nuestro país, lo que está ocurriendo. Por eso debemos pensar en grande, entender todo esto, porque para Panamá, en nuestra pequeñez, esto no le interesa ni a Guatemala, no le interesa a Nicaragua, no le interesa, no es que no le interesa, sino que como ellos no son parte de esto y nosotros sí, no porque seamos mejores que ellos, no, es porque tenemos un estrecho marítimo de importancia geopolítica. Y es por eso que debemos entender la geopolítica global. Ayer Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, decía que Estados Unidos está apoyando a los kurdos por un problema geopolítico. Claro que es un problema geopolítico. Los Estados Unidos se han quedado sin aliados, y se queda sin Turquía, que era un aliado de los Estados Unidos. Si se debilita ¿cómo se llama? Arabia Saudita. Y mire lo que le pasó por ese asesinato brutal de Khashoggi. ¿Se acuerda de eso? Ha quedado golpeado Arabia Saudita. Y los rebeldes en la frontera están tirando bombas contra Arabia Saudita, los Houthis, en Yemen. Entonces, esta situación complicada habla un panorama geopolítico altamente sensible. Súmele eso ahora, la apertura del debate en los Estados Unidos con respecto al tema migratorio, tratado desde el punto del presidente Trump con una visión electoral que le está funcionando al presidente de los Estados Unidos. Él ha logrado cimentar su control del Partido Republicano a tal punto que la mayoría de los líderes republicanos, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, no se atreven a enfrentarse a él por el apoyo que las bases republicanas. Trump se ha tomado el Partido Republicano, literalmente. Y si él logra dividir a los demócratas como lo tiene, será reelecto sin mayores problemas. Claro, está por verse. Estamos todavía a largo plazo. Y los Estados Unidos se ve amenazado, no por el poder de Rusia ni el poder de China, se ve amenazado por un problema más grave que tiene, que es el problema de la deuda, el endeudamiento de los Estados Unidos. Es su principal talón de Aquiles. Y ahora en septiembre se vence un plazo y él debe entenderse. Nancy Pelosi dijo ayer, la tarde, que está dispuesta a negociar un levantamiento del techo del endeudamiento, que ya tiene una cifra casi prácticamente indecible e increíble. Sí, es una cosa que no... Decirle da igual. Bueno, Y que si eso se lleva a una catástrofe, el mundo quedará arrastrado a eso. Estos peligros se unen al peligro que tiene la confrontación ahora sí comercial entre los Estados Unidos y China, que afecta a China, sí, afecta a los Estados Unidos, sí, y afecta al mundo, y nos afecta a nosotros. De hecho, ya el canal está resintiendo esta guerra comercial, porque además se abren otras nuevas rutas. ¿Por qué a nosotros nos interesa el estrecho de Hormuz? Porque para sacar petróleo por el estrecho de Hormuz, para Europa tiene que pasar por el canal de Suez. Ese es nuestro competidor para algunos clientes nuestros aquí en Panamá. Nosotros hoy competimos con él, pero se están abriendo las rutas del Polo Norte y no le estamos prestando atención. Y ya están usándose para que China se comunique directamente por el Polo Norte hacia las costas este y oeste de los Estados Unidos. Entonces, este mundo nuevo, con todas estas cosas, debemos estudiarlas. Nuestras contradicciones estratégicas con Colombia nacieron desde el momento en que Colombia estaba inmersa en una guerra civil que la llevó a mirar hacia adentro, mientras nosotros había iniciado ya la construcción del canal, había una zanja. Y nosotros estábamos mirando para el canal, que en esa época se pensaba a nivel, los norteamericanos hicieron hacerlo esclusas y tenían toda la razón. Y nosotros queríamos estábamos conectados con el mundo.
y Colombia estaba mirando hacia adentro. Mirándose el ombligo. Entonces eso hizo que la cabeza de ese gallo geográfico se separara, eso somos nosotros. Y los conservadores panameños, en contra de los liberales panameños que encabezaba ese gran presidente panameño, Belisario Porras, ¿no? Sí, decidieron, en momentos muy complicados, apoyarse en los Estados Unidos para lograr la independencia. Siempre cuando usted haga juicios, mire el escenario donde esas decisiones se tomaron, porque hacerla ahora es fácil. Usted se imagina el Panamá del 1903, Fernando, con 250.000 habitantes. De los cuales el 90% era analfabetas. Además, con malaria. Vivía en el interior. Con toda clase de mosquitos anófeles haciendo. Aquí tuvo que venir médico cubano, Carlos Finlay, a ver este problema, y el doctor Gorga. Todas esas cosas. Pero, ¿por qué yo le planteo esto? Porque al inicio del siglo XX nosotros estábamos en esta situación y ahora en el siglo XXI hay un nuevo reacomodo del mundo, es un reacomodo de una nueva era histórica. Entonces tenemos que tener esa concepción geopolítica para poder entender cuál es el papel que debemos jugar. Cuando entendamos eso, estaremos en el camino correcto. Por eso quiero que miren, párese en el mapa. Póngalo, vea Turquía, vea Siria, mire cómo se mueve el petróleo, mire el estrecho de Hormuz, por dónde pasa ese petróleo, cuáles son las nuevas rutas marítimas que se están abriendo, cuál es la competencia de nosotros, cuál es el estado de... Fíjese en nuestro continente, Ecuador, con un préstamo del Fondo Monetario Internacional para salvarlo porque está vuelto un desastre. El señor Macri, con un préstamo de FMI 55 mil millones de dólares, con una inflación de 56%, con una tasa de desempleo en doble dígito, con la pobreza aumentando, Ecuador, Chile, que era nuestra medio de ese problema, Brasil. El niño... Y ahora mire México, el presidente AMLO, que pareciera no entender absolutamente nada de la economía, empeñado en levantar Pemex, tiene el pensamiento por allá por Lázaro Cárdenas. Peor, por Luis Echeverría, o por José... y fíjese que él no entiende Portillo. Está llevando a México a un despeñadero. Están pidiendo 15.000 millones, de los cuales para abrir una nueva refinería, que no es rentable, pero si Pemex no es rentable. Y las empresas internacionales están advirtiéndole a México que por ahí no es el camino, y él sigue diciendo, y el ministro de Relaciones de Finanzas le dijo, pues ese no es el camino, no, entonces renunció. Y él reconoce, sí, tengo discrepancias, porque que este presidente que están viendo usted allí no tiene absolutamente idea de qué es la economía. Y de eso es que se trata. Las decisiones políticas electoreras no producen el desarrollo del Estado. Producen simplemente estos populistas que ni siquiera son de izquierda, lo que le hacen daño a los movimientos sociales progresistas. Nosotros, para liberar nuestra guerra de Torrijos, ¿qué dijo? Ni con la izquierda ni con la derecha, con Panamá. Nosotros tenemos que pensar en Panamá, pero tenemos que tener el pensamiento progresista, el pensamiento que mire a los más necesitados y empujemos un proyecto juntos. A la vuelta quiero hablarles sobre Panamá. ¿Qué pasó ayer en el mercado en Nueva York? Y fíjense, acuerda que nosotros les dijimos a ustedes cuáles eran los parámetros para medirlo. Ahora yo les voy a decir qué pasó en Nueva York. Y esto no es el fruto de la coyuntura de que llegó un gobierno PRD. Sí, una parte de eso. Pero la otra parte, quizás la más importante, es lo que nosotros hemos construido juntos. Juntos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Sí, mire, ¿y qué tareas hay? Escuchaba al vicepresidente de la República, ahora le hablo sobre su planteamiento y qué es que esperar de las reformas constitucionales. Y le quiero hablar sobre el caso de Ricardo Martinelli. Después que la Fiscalía cuelga los guantes. A la vuelta, Panamá en su perspectiva.